Hola, muy buenas, bienvenido a la Estación de Nieblas, bienvenido a una nueva video reseña. Soy Oliver y hoy nos pasamos al europeo con un tomo de Yermo al que le tenía muchas ganas, un tomo integral. Estamos hablando de Los Dominantes, de Rumber al guión y Toledano, el español Toledano en todo lo que es el arte, que nos llega dentro de la nueva línea Habel de ciencia ficción de esta editorial, que ya se estrenó con Urban, que también es un cómic al que le tengo muchas ganas. Y nada, y ahora yo, pues eso, me he hecho con este tomo y quiero comentar un poquito mis impresiones, lo que me ha parecido. Así que, si os parece, nos vamos del tirón a la mesa. Los Dominantes, una edición de Yermo, que nos llega en tapa dura, de edición integral, 3 tomos recopilados en este álbum, a un precio de 36 euros, es decir, 12 euritos por tomo, lo cual está muy bien. Calidades estupendas, como nos tiene acostumbrado Yermo en general. Curiosidades del tomo, pues bueno. Ya vemos ahí arriba, ¿no?, el loguito de la edición de la línea Habel, esta línea que os comentaba antes de ciencia ficción. Y pues que ya hemos cambiado de tamaño. Ya vemos comparativamente, por ejemplo, con este álbum de enanos que respeta el tamaño original de Yermo, que con el cambio de imprenta que tienen ahora, pues se reduce unos cuantos centímetros la calidad, no, perdón, el tamaño del tomo. En cuanto a calidad es todo perfecto, nada que discutir, mantienen todas las que estamos acostumbrados. Así que yo contento con esta edición, la verdad. La historia, pues nada, se centra en San Francisco después de que la Tierra pues haya sido asolada por 3 grandes catástrofes. La primera de ellas la conocemos bien, estamos hablando del COVID, por supuesto. Aquí pues esto sucedió, la gente se quedó en shock, pero es que después de ella llegó una segunda catástrofe, una nueva pandemia llamada la Gran Cepa, que acabó con 25 millones de personas y que por tanto fue pues una catástrofe para la Tierra. Pero si eso fuera poco, encontramos una tercera, la más inesperada de hecho, que es la llegada de una raza alienígena, que aquí la vemos, por ejemplo. El cómic comienza ya cuando estos aliens pues llevan unos años instalados en nuestro planeta, y la humanidad ha perdido el control básicamente de todas las ciudades, ¿vale? Lo que hacen ahora es vivir en pequeños núcleos un poco rurales, sin apenas acceso a tecnología ni medicamentos. Curiosamente, estos alienígenas pues no parecen para nada estar interesados en nosotros, y desde que llegan aquí pues no ha habido ni ataques directos ni nada por su parte. La mayoría de lo que se hacen es dedicarse a deambular por ahí, sin hacernos mucho caso y tratándonos básicamente como si fuéramos hormigas y ellos elefantes, nos ignoran por completo. Además, decir que tenemos estos aliens, pues tienen muchos tipos diferentes y tamaños. Tenemos, por ejemplo, desde humanoides como este que estáis viendo aquí, a este primero que hemos visto gigantesco. Podemos pasar de tamaños como colosos a otros que son como perros. Y el problema que tienen las criaturas estas es que cada una, según el tipo, pues produce diferente reacción en los seres humanos. Tenemos desde algunos que, por ejemplo, hacen que tengamos náuseas, a otros que pues producen mareos, otros que en cambio lo que hacen es que todo a su entorno en un radio X pues no se seque, no sea posible cosechar, se pierda el campo, etcétera, etcétera. Es decir, son reacciones muy diferentes, que realmente es algo muy interesante dentro del cómic, ir viéndolo esto según van apareciendo. La humanidad, desde luego, por su parte, lo que ha hecho es recibir a estos aliens pues de forma muy diferente. Por un lado tenemos a los que se han adaptado a su presencia y se limitan, digamos, a vivir como buenamente pueden en una especie de núcleo, esos que decía, rurales y demás. Otros tenemos a la resistencia, que ya son más conflictivos. Estos son los que consideran que, bueno, obviamente nos están invadiendo, pues hay que expulsarlos, hay que echarlos de aquí y de forma violenta si es necesario. Y por último tenemos a una especie de secta religiosa que lo que hace es ver a estos seres como si fueran básicamente dioses. Entonces los adoran, digamos, ¿no? En mitad de todo esto, pues tenemos a nuestro prota, Andrew Kennedy, que pertenece al primer grupo, digamos, a los que quieren vivir con relativa tranquilidad, ¿no? Y que lo único que hace es, pues eso, intentar seguir para adelante, intentando superar también esa tristeza que tiene, porque él perdió en este caso a su esposa y a sus 2 hijos durante la Gran Cepa, ¿no? Y eso es un poco lo que vemos en cuanto al prota. Pues mira, lo puedo mostrar por aquí, lo tenemos, ¿vale? Os comento, pues que estamos ante un cómic de ciencia ficción, efectivamente, como ya lo estáis viendo. Obviamente tenemos Alien y demás, pero es del tipo de ciencia ficción esta un poquito más humana, ¿no? En la que podríamos enmarcar quizá obras como The Walking Dead, Oblivion Zone, ¿no? En el que la vista se centra más en la vida de esos supervivientes, en su día a día, ¿no? Más que lo que es la parte más alienígena, más extraña, más ciencia ficción, podríamos decir, pura. Obviamente lo que es la presencia de los aliens pues es muy importante. De hecho, por su culpa tenemos el planeta así. Pero cuando ya iniciamos la lectura de este cómic, pues eso, vemos que la situación está súper asumida por parte de todo el mundo.
Aquí están todos adaptados a ellos, no están tan en crisis como podía haber sido, por ejemplo, los primeros días durante la invasión alienígena, ¿no? Donde supongo que allá habría mucha más acción, más violencia, más caos. Todo eso no lo vemos, sino que llegamos cuando ya ha pasado un tiempo y la gente está adaptado a ellos. De hecho, el punto más crítico y lo que hace avanzar la trama no son tanto estos aliens, sino la resistencia, ¿no? Este grupo que lo vemos por aquí, por ejemplo, y que os comentaba antes, que es el grupo armado, y que os decía que estaba obsesionado con expulsar a los invasores, ¿no? Y que realmente lo que son es unos radicales con sed de sangre, que les da igual asesinar a alguien que humano. Ellos lo que quieren básicamente es desquitarse o soltar esa rabia que tienen, y van pues consiguiendo que su agrupación vaya creciendo casi por obligación. Nuestro protagonista, que está tan tranquilo en su vida en el pueblo, pues se ve un poco arrastrado a unirse a esta resistencia y a luchar contra los aliens. Y esto es un poco lo que quiero y lo que puedo contaros de la trama. No os quiero destriparos mucho más porque hay por ahí 2 o 3 sorpresas que están muy chulas y que la verdad vale la pena que la descubráis por vosotros mismos. Los Dominantes es una historia que básicamente podría haber sido contada en cualquier guerra de Oriente, en un conflicto en un barrio marginal de Estados Unidos, o, como es el caso, una invasión alienígena, porque los temas que toca y las situaciones que vemos son perfectamente reconocibles. Incluso las encontraremos a diario en la tele, ¿vale? Cualquier telediario que pongáis seguramente os contarán cosas muy parecidas a esta en algún momento. Son, pues eso, conflictos radicales, los fanáticos religiosos, como os decía, los ciudadanos que no actúan ante nada, aunque siquiera, aunque le estén quitando el pan en la cara, pues no terminan de reaccionar. Y realmente eso, a todos, quieras que no, nos sonará esto de una forma u otra. Solamente que aquí en este caso está adaptado a un mundo de ciencia ficción un poco más fantasía, pero los temas que tocamos más aquí son esos, son más sociales, más humanos. Pero además, el cómic da como un salto más introspectivo y lo que hace es profundizar en otros temas más, pues como la muerte, ¿no? La familia, las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que queda al final fuera de esta obra? Pues las naves espaciales, la acción al estilo más ciencia ficción, ¿no? Las tecnologías estas de otros mundos, sucesos más extraordinarios, ¿no? O viajes interestelares, ese tipo de cosas no las vamos a encontrar en este cómic, aunque esté marcado dentro de la ciencia ficción, como os decía. Aquí todo es más terrenal y de ahí esa semejanza que os decía, por ejemplo, ¿no? A The Walking Dead, que os comentaba. Queda mucho más lejos, por ejemplo, de cómics de Jodorowsky, más de ciencia ficción, o esos de Leo, ¿no? Que me gustan también tanto, pero que están más alejados de esto. Aquí, por ejemplo, no vamos a ver ninguna nave espacial, por si lo pensáis y demás. Y nada, una vez hecho este aviso, pues simplemente comentaros que dentro del tipo de historia distópica, ¿no? Que nos cuenta, yo creo que Los Dominantes lo hace bastante bien. Es una historia cumplidora, que sobre todo se encarga de eso, de cerrar bien todas las historias humanas que nos va presentando y que logra tenerte enganchado página tras página. Como decía, tiene algunas sorpresas chulas. Encontramos escenas de acción, la presencia esta de los seres alienígenas, ¿no? Alterando el día a día de los supervivientes, que es algo que me ha gustado mucho. Eso sí, aunque sí es cierto que creo que no se explota del todo, ¿no? lo que era la idea original. Yo creo que en general no aporta demasiado al género y bueno, se queda en eso, en algo cumplidor y bueno, y poquito a poquito más. Luego los conflictos entre facciones humanas, por ejemplo, están muy bien, es verdad, pero sí es cierto que no es lo que a mí personalmente más me mola cuando vengo a leer ciencia ficción. Yo qué sé, me gusta un poquito más de esa fantasía, de esa creatividad un poco más loca, ¿no? Y yo en este caso he echado en falta más encuentros directos con estos aliens, un poquito quizás más violentos y demás, y que sea algo más que ese deambular que vemos de ellos, porque a mí sinceramente lo que más me ha molado de esta obra, una de las cosas que más me ha gustado, son estos alienígenas y cómo nos producen esos efectos tan tóxicos a todos. Hay que mencionar también eso, que al comienzo de cada álbum pues contamos con unas paginitas, ¿no? Que simulan un poco como si fuera un periódico, aquí lo vemos, donde lo que se nos hace es dar un poquito más de trasfondo a la historia, ¿vale? Se profundiza un poquito más en esos temas que durante lo que es la lectura pues quedan poco claros, ¿no? O no se tocan del todo, la verdad. Entonces aquí te ponen un poquito más en situación, te hablan del pasado, de las criaturas y está bastante chulo. Esto sí que me ha gustado porque aporta pues olores, ¿no? Podemos decir. Y en cuanto al dibujo de Toledano, pues yo qué sé, decir básicamente que es lo mejor del álbum, es una pasada si lo había estado viendo por aquí. A mí me ha encantado, está súper cuidado, cargado de detalle. Me encantan los fondos sobre todo, incluso más que los personajes y demás, todos los fondos están súper currados. Y también muy notable el diseño de los alienígenas. Casi muchas veces parecen los craftianos, ¿no? Así medio ambiguos, que no se ven muy bien las formas que tiene, extrañas y muy misteriosas. A mí realmente eso me ha gustado mucho y... la portada, tío, la portada me parece también muy, muy guapo.
En definitiva, ¿qué deciros? Pues que es un álbum que a mí me alegra haber incorporado personalmente a mi biblioteca de ciencia ficción. Como decía, es una especie de Oblivion Song Express por su duración, que puedes leerte en una sentada sin mucho problema y que además no vas a redescubrir nada, pero que cumple con el tipo de historia que te quiere contar. Lo peor para mí es una cosa de la que no puedo hablar demasiado, todo hay que decirlo, y es que el final es el final de esta obra. Quizá yo creo que un álbumcito más no le habría venido mal para terminar de redondearla, ¿no? Porque aunque es verdad que te cierra muy bien esas historias de los personajes, esos dramas que se van tejiendo durante los diferentes álbumes, yo creo que hay alguna cosita que hubiera estado chulo que profundizaran más, ya os digo, afecta sobre todo al final, pero es verdad que yo creo que los autores del primer momento no querían entrar en según qué terrenos y no lo hacen, así que, bueno, muy respetable y por lo tanto yo creo que como la obra que estaba conceptualizada por Rumber y por Toledano, pues está bastante bien. Pues nada, esto es lo que me ha parecido Los Dominantes de Yermo Ediciones. Como veis, un cómic que me ha gustado bastante, está bastante bien. Si lo habéis leído, ya sabéis, dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios. Si no lo habéis leído, pues nada, decidme si después de esta video reseña pues os he convencido un poquito para que lo hagáis. Y por lo demás, ya sabéis, seguidnos aquí en YouTube para que os lleguen todas las notificaciones de nuevos vídeos y también en las redes sociales, incluido iVoox, Spotify, donde estamos pues con nuestro podcast habitual. Así que sin más, nada, me despido, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!